Bendiga, qué gusto saludarle, hermana. ¿Nos puede presentar quiénes le acompañan, hermana? ¿Su hermana? Oh, bienvenidos, qué gusto verles, hermanos, cómo no, sí, Dios les bendiga. Que no se me pase nada en dar la bienvenida. Ah, sí, cómo no, él es don Juan, él es vecino, vive aquí a media cuadra, don Juan, bienvenido, don Juan, claro que sí. Este, Bueno, hermanos, estamos en un tiempo de querer aprender de la palabra de Dios. Amén. Todos necesitamos conocer más a Dios. Entre más convivamos con una persona, más la conocemos. Entre más convivamos con nuestro Dios, más vamos a conocer de Él. Más vamos a conocer cuál es su pensamiento. Y aunque Él dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, no es la excusa de no tratar de indagar, de ver diligentemente lo que Él dice en su palabra. Por supuesto que nosotros no somos Dios, porque la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador. Pero Dios quiere que a través de su palabra conozcamos más acerca de Él. Por eso dice la Biblia que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Tenemos que escudriñar, tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que comprobar lo que dice la Escritura, tenemos que aplicar la Escritura, tenemos que vivir la Escritura. Hermanos, tenemos un gran tesoro aquí en nuestras manos. Tenemos el consejo de Dios, de inicio a fin. Aquí está todo el consejo. ¿Quieres hablar de un tema en particular? No sé, ¿qué te gusta? ¿En la familia? Aquí. Los problemas económicos aquí. La salud aquí. Todo está aquí. Todo está el consejo de nuestro Dios aquí. Por eso es la invitación de Él que escudriñemos su palabra. Y claro está, no lo sabemos todo. Nos falta mucho que entender, mucho que aprender, hermanos. Por eso estamos aquí en este tiempo de escuela dominical. Con la mejor actitud, hermanos, les invito para que abran la Biblia ahí en la carta del apóstol Santiago, donde hace un momento tuvimos la lectura, si son tan amables. La carta del apóstol Santiago nos da principios muy sencillos, hermanos, muy sencillos en realidad, de entender, digamos que no necesitamos de un instituto bíblico para entender lo que nos está diciendo la palabra. Ahora, no estoy diciendo que no entremos a un instituto bíblico. Yo fui a un instituto bíblico por 3 años y me ayudaron los primeros bases, los peldaños, pues, y está bien, no estoy diciendo que no. Y tampoco necesitamos saber hebreo, griego y arameo y latín, que son los idiomas en donde la Biblia se ha escrito. Si alguien quiere estudiar hebreo, griego y arameo y latín, lo puede hacer. Pero no lo necesitamos, puesto que la misma palabra, de una manera tan sencilla, nos dice algunos principios. Y es el apóstol Santiago el que nos dice ahí. Pero antes de todo esto, quiero mencionarles el título de esta enseñanza, de este mensaje. Es los estorbos en la vida cristiana. Los estorbos en la vida cristiana. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de este título, que posiblemente sea algo que no nos guste, ¿verdad? Pero vamos adelante. Hermanos, el texto de memoria sería en Santiago capítulo 1, versículos 2, 3, 4 y 5. Es el que lo vamos a ir siguiendo. Ya tenemos versículos 2, 3 y 4, ¿verdad que sí? Ahora vamos a añadir el versículo 5. Dice así la Biblia: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y el 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ya se nos va complicando un poquito más el memorizar otro versículo.
Pero ¿sí se puede, hermanos, o no se puede? ¿Tiran la toalla, se rinden o le siguen? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Vamos a leerlo una vez más y después intentamos decirlo de memoria. ¿Listos? Santiago 1 del 2 al 5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Quién lo puede compartir, hermanos? De perdido hasta donde se acuerden. Santiago 1 del 2 al 5. Santiago 1, del 2 al 5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Muy bien, hermana. No le falló a nada. Qué bien, hermana. ¿Alguien más? ¿Quién dijo yo? Uno más, o una más. Un hermano o una hermana. Valientemente. A ver, hermanos. Estamos tratando de memorizar, de aprender. No es fácil, pero hay que intentarlo. Y es mejor, hermanos, más vale intentarlo y no hubiera. El hubiera no existe, ¿eh? Es mejor intentarlo. ¿Quién dijo yo? Porque esa sería la otra opción, ¿verdad? Ok, hermanos, vamos a ver. Biblias arriba, todas las Biblias cerradas, ok. Nomás para confirmar que no están haciendo ahí, que estén leyendo. ¿Listos? Santiago 1 del 2 al 5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuál es el título, hermanos? Los estorbos en la vida cristiana. Quiero aclararles, hermanos y hermanas, que cuando Dios me da la oportunidad de estar aquí, a pesar de que estoy muy nervioso, porque lo estoy, y no solamente por estar frente a ustedes, sino porque pesa sobre mí una gran responsabilidad de ser el portavoz, replicar la palabra de Dios y el saber que si yo delante del Señor estoy batallando y estoy mal, hermanos, esa es una carga, es algo difícil. Yo tengo que aplicar este mensaje antes que compartirlo con ustedes, primero aplicarlo a mi vida. Yo tengo que verme en ese espejo y decir, ¿cómo estoy delante del Señor? ¿En qué, Señor, con qué autoridad me voy a poner al frente de ahí de mis hermanos? ¿Se fijan? Que no es fácil. Porque yo sé y entiendo que al Señor un día le voy a dar cuentas. Y digo, ayúdame. En la vida cristiana hay muchos estorbos, ¿sí o no? Por ejemplo, de mi lado derecho
¿me pueden decir ustedes algunos de los tantos y tantos estorbos que hay en la vida cristiana? A ver, ahí empieza a moverse el pensamiento y alguien dijo, ¿el trabajo es un estorbo en la vida cristiana? Les voy a decir algo, hermanos, siempre busquen el contexto de todas las cosas. El contexto nos va a ubicar y nos va a hacer entender dónde estamos parados. Todo en esta vida tiene un contexto. No es lo mismo una persona que otra persona, les he dicho. No es lo mismo una familia que otra familia. Hay similitudes. No es lo mismo una iglesia que otra iglesia. No es lo mismo. No podemos equiparar por igual a todas las personas. O desmiéntame si no es cierto. Si yo les dijera, hermanas, todos los hombres son iguales. ¿Si es cierto o no es cierto? Hermanos, todas las mujeres son iguales. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué entonces tomar ese pensamiento y generalizar? Y decir que todo no es así, hermanos. De ahí el contexto. Cuando tomamos una porción de la palabra del Señor, hay que entender el contexto, lo que está antes o lo que está después, para ver el contexto y saber qué está diciendo el Señor. Y la vida así es, tenemos que ver el contexto. Entonces, este mensaje, ¿verdad?, nos habla de estorbos en la vida cristiana. El trabajo depende del contexto, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. La Biblia dice que el labrador, para participar de los frutos, ¿qué debe hacer? Debe trabajar primero. Y la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Entonces, ¿cuándo es que el trabajo se convierte en un estorbo en la vida cristiana? Ahora sí, en contexto. ¿El trabajo es un estorbo? ¿Cuándo? Sí, exacto. Hablando del trabajo. Exacto. Hay veces, hermanos, que nos piden tiempo extra. Y ese es opcional. ¿Y cuándo puedes tiempo extra? Pues el domingo puedes. Pues sí, el domingo. ¿A qué le doy más importancia? Al trabajo. Y cuando el trabajo se vuelve una prioridad antes que el Señor, sí es un estorbo. Sí es un estorbo. Y uno pues, es que si no, no completo. Y empieza a ver muchas cosas. Pero bueno, esto es un estorbo de tantos. ¿Qué más dijeron aquí? Dijeron dos cosas. Ok. Exacto. 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 Podemos decir que la carne, nuestra carne, dice la Biblia, que es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor le dijo a sus discípulos, quedaos aquí, entre tanto que yo voy ahí y oro. Y él fue a orar, y cuando regresó los encontró ¿cómo? Durmiendo. Tenían sueño, y el Señor les da una bonita exhortación y les dice, ¿no habéis podido velar conmigo una sola hora? Le estaba pidiendo una hora, pero bueno, ustedes conocen parte de la historia. Sí, hermanos, ¿a quién no le gustaría quedarse en la casa los domingos y levantarse hasta que ya no pueda? Y esperar la barbacoa y esperar, y dice, pues es el domingo, tengo derecho a descansar. ¿Sí? Una vez un hermano dijo esto, porque dejó de asistir los domingos con su familia. Y dijo, es que yo tengo derecho a descansar. Le digo, discúlpame, pero ir a la iglesia es algo tan refrescante para el espíritu.
Es un oasis que nosotros tenemos, el reunirnos, y es mucho mejor. Es el mejor tiempo invertido venir a la iglesia, hermanos. No puede ser posible que veamos la iglesia como algo que pesado, como algo que nos trae con cadenas, algo. No, hermanos, dice la Biblia, yo me alegré con los que me decían, ajá, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hermanos, pero a veces la carne es un estorbo en la vida cristiana. Dos más de este lado, que me digan estorbos en la vida cristiana. Distracciones, diversiones, porque entra en el mismo rubro de la carne. ¿Sí? ¿Qué es más interesante en domingo? ¿Ir a la iglesia o ir a un partido de fútbol? Para muchos es la distracción, es la diversión, y empieza uno ahí con esos mismos problemas. Y todos hemos tenido problemas, ¿sí o no, hermanos? Entonces, ¿uno más? Porque hay muchos. Un estorbo más en la vida cristiana. ¿Cómo fue? Gracias, hermano. Sí, no, hombre, de veras, nos pudiéramos pasar la hora hablando del peligro de las redes sociales, el peligro de estos aparatos y los que ya vienen más sofisticados. Nos pudiéramos pasar ahí, hermanos, de veras, pero si hay algo que actualmente está afectando en todos los ámbitos, y no solo en la vida cristiana, sino es también este asunto de las redes sociales. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Es la forma en que la estamos utilizando, la tecnología. Pero aquí tenemos un gran estorbo, que nos impide avanzar y avanzar. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Bien, hermanos, en la carta del apóstol Santiago ya vimos ahí lo importante que es pedirle a Dios sabiduría. Amén. Yo tengo falta de sabiduría, ¿tú no? Yo necesito sabiduría, pero hay una sabiduría que es animal, terrenal, diabólica. Y esa es la sabiduría que el mundo nos está ofreciendo al por mayor. Esa sabiduría yo no la quiero. Yo quiero una sabiduría celestial. Una sabiduría que venga de lo alto. Y aquí está, hermanos. Esta es la sabiduría de Dios. Y está a nuestro alcance. Es como decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí está, Manolo, lo que yo quiero que tú hagas. Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Eso es, hermanos, la sabiduría de Dios. ¿La quieres? ¿Se acuerdan de aquel coro, hermanos, hermanas, que enseñan a los niños? Que aquel coro que dice en la Biblia. Porque el salmista dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y el coro aquel dice, en la Biblia encuentro miel. ¿Se acuerdan cómo le hacen los niños? Rica miel. Y luego después le haces, ¿quieres? Y los niños con esa chispa que tienen, Pero los cristianos, los adultos decimos, guácala. No queremos la palabra de Dios. No la buscamos. No la indagamos, no buscamos. De veras, platico con muchos de ustedes. Platico con hermano Loreto, que nos apoya mucho en la música. Y hermanos, por ahí hay una lista que les damos para anotar capítulos y versículos, ¿verdad que sí? Esa es una lista para tener un parámetro y darnos cuenta cómo van a la lectura bíblica, pues. Está bien, ¿sí? Y cuando los muchachos empezaron a tocar, el hermano de una vez puso las bases y a mí me gustaron esas bases. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Y las bases es tu relación con Dios.
¿Cómo va a estar tu relación con Dios? ¿Quieres estar al frente? Sí, quiero estar al frente. Tu relación con Dios la vas a cuidar. Tu testimonio lo vas a cuidar. Porque no somos artistas, ni pretendemos serlo. Queremos darle la honra y gloria a quien lo merece. Y tu vida tiene que ser una vida forjada en la palabra de Dios. Y les invitó, mejor dicho, para estudiar. Hermanos, llegaron a reportar capítulos, de repente, bastantes capítulos, de una cantidad menor a una mayor, y nos dio gusto. Después bajó. Hermanos, sí es indagar, sí es conocer más de la palabra de Dios, que no nos cansemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Y sí, por un lado, también les he dicho que no caigamos en el error de muchas personas que se vuelven religiosos y sí, tal vez tengan un coeficiente intelectual tremendo y que memoricen y memoricen. Cuidado, nada más cuidado. Sí, hay que leer, hay que memorizar, eso sí. Pero tengan cuidado de no irse al extremo y decir, yo ya no necesito que nadie me enseñe, yo ya lo sé todo. Y te vuelvas una persona que tengas conocimiento, pero careces de amor. Porque el conocimiento envanece, te hace cabezón, ¿sí? Y luego crees que porque lees la Biblia y la devoraste 3, 4 veces al año y andas diciendo, sí, yo ya, mira, tú no lees, no, tú lees nada. Y tu vida, ¿qué refleja? Hermanos, he conocido personas que me han dicho, yo leo 3, 4 veces la Biblia. Yo, muy bien. Pero cuando veo sus actitudes, cuando veo que a la primera de ya tiran la toalla y se alejan y ya no quieren saber del Señor, ¿de qué sirve entonces en ese contexto? Pero siempre tenemos que indagar y conocer. Y así como el rey David decía, ay, tu palabra, cuán dulce es tu palabra a mi paladar, más que la miel. Es que estaba en una sintonía con Dios, hermanos. Debemos nosotros de estar metidos en la palabra de Dios. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí se entiende? Por eso, en Gálatas capítulo 5, vamos a ver el texto base de por qué hay en la vida cristiana muchos estorbos, muchos. Busquen Gálatas capítulo 5, versículo 7, hermanos. Voy a tratar de ir avanzando lo más que pueda para abarcar algunos temas importantes. Gálatas capítulo 5, si son tan amables. Lean ustedes el versículo 7. Lo hicieron en pausas. A ver, ¿se puede mejorar? A ver, empezamos. ¿Viste? Quiero enfatizarlo. Ustedes corrían bien. ¿De qué nos está hablando? El apóstol Pablo le está hablando a los hermanos, a los gálatas, creyentes, que habían sido regenerados por el poder del Evangelio y del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que habían entregado su vida y su corazón al Señor, que habían experimentado el nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús. Pero en los estorbos de la vida cristiana vinieron, hermanos, vinieron. Y les dice el apóstol, ustedes corrían muy bien, iban bien en las cosas del Señor, se congregaban con ánimo, ofrendaban para el Señor, diezmaban para el Señor, podían desprenderse de algunas cosas que entendían que todo lo que tenían era del Señor. Buscaban caminar con Dios, hermanos. Se involucraban en las actividades de la iglesia, incursionaban en la obra misionera y decían, yo voy también. Vosotros corríais bien, iban muy bien. Tu familia se congregaba, toda tu familia se congregaba, batallándose. Claro que se batalla. ¿Tú crees que yo no batallo con mi familia los domingos? Pregúntales con toda confianza, oye, ¿cómo es el domingo ahí en tu casa? Y te van a decir, mi papá.
Órale, el tiempo. Tengo que dirigir, y ya ven, dirigí mal. Pero ahí tengo un compromiso con mi Dios. Pero vosotros corríais bien. Y la pregunta es, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Te fijas esa pregunta, hermana y hermano? ¿Cuántos estorbos no hay en nuestra vida cristiana? Cantidad de ellos, cantidad. ¿Quién nos estorbó? Para seguir adelante en la vida cristiana es muy importante saber cuál es tu principal motivación y si esa motivación es la que te hace, según tú o según yo, estar firme o seguir adelante, tenemos que saber si esa motivación es correcta o no. Porque si no es correcta, entonces yo tengo que cambiar mi forma de pensar en cuanto a esa motivación. ¿Cuál es tu motivación en la vida cristiana? Yo te pregunto. Si tu motivación es todo menos Dios, hay un problema muy grave. Hay un problema. Porque la mejor motivación para seguir adelante es Dios, debe de ser Dios. Él es nuestra fuerza. Él debe de ser el motor principal, el engranaje primario de tu vida y de mi vida. ¿Te das cuenta? Cuando dice la Biblia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si Dios, hermano, no es el que te motiva a hacer las cosas, hay un serio problema en tu vida también. Por medio de la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta de cuál es mi motivación para continuar en la vida cristiana. Porque la Biblia es como un espejo que te hace ver claramente cómo está tu vida, cómo está mi vida. Hermanos, este libro es un espejo. Aquí nos dice claramente cómo estamos delante de Dios, porque a quien daremos cuentas es al Señor, primeramente. Por eso el apóstol Santiago dice que es como un espejo, la Biblia. Lo dice el apóstol Santiago. Así que el mayor problema de todo esto es que no conocemos el pensamiento de Dios, ni nos preocupamos por investigar lo que dice el Señor. Y por ello en las iglesias no hay crecimiento. Muchos retroceden para vivir su vida anterior, es decir, vuelven con más fuerza a vivir como antes vivían sin Cristo. No sé si me estoy explicando, hermanos. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué más? ¿Tú crees eso? ¿Pero por qué lo crees? Dame tu mejor respuesta. Ok, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Sí, yo lo creo, la Biblia lo dice, pero ¿por qué lo crees? ¿Cuál es el mejor ejemplo? ¿Acaso no debe ser tu vida y mi vida? El hecho de que vivíamos de una manera equivocada, una manera totalmente ciega, porque el hombre sin Cristo vive de esa manera, está desordenado, está vacío y anda en tinieblas. Así vive una persona sin Cristo, hermanos. Pero cuando Él llega, Él entonces, dice la palabra de Dios, que cuando nos arrepentimos y creímos y le aceptamos en nuestro corazón, ahora Él nos dio su Santo Espíritu para morar permanentemente en nosotros. Amén. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu Santo es Dios. De tal manera que ahora en Cristo tenemos una vida nueva, hermanos. Por eso las cosas viejas ya pasaron. Sí, borracho tal vez, sí, maldiciente tal vez, peleonero tal vez, sí, todo eso. Pero en Cristo soy una nueva criatura. Esa es la diferencia, hermanos.
Entonces, el problema es que cuando no le creemos a Dios, no le creemos a la palabra, no nos preocupamos por buscar qué me dice el Señor en cuanto a esto. Vamos a vivir tal vez retrocediendo, hermanos, retrocediendo. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 12, vamos a buscar esta porción sin perder los que ya les dije, Gálatas. Usen por favor su Biblia, hermanos. Comprueben que lo que estamos predicando dice exactamente así. En Romanos capítulo 10, versículo 12, lo siguiente. Perdón, le dije Romanos, disculpen, primero a los Corintios, ahí enseguidita, nomás dele tantito. Primero a los Corintios, hermano, disculpen. No sé por qué le dije Romanos. ¿Ya llegaron? Versículo 12 del capítulo 10. Así que, ¿están ahí? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahí vamos avanzando. El que piense estar firme, está hablando en primera persona. Mire que no caiga. Y ese es el problema. Dejamos de mirar lo que Dios nos dice en su palabra. Ahí está un problema muy grave. Acuérdense, hermanos, acuérdense. Si la base de algo en nuestra vida está mal, por consiguiente, todo lo que se edifique va a estar mal. No soy pesimista, no, simplemente te estoy diciendo un principio bíblico. Y el principio es que si tú pones un fundamento en tu vida que es Jesucristo y construyes en la roca que es Cristo, aunque vengan los problemas, aunque tengas pruebas, vas a permanecer porque estás fundado sobre la roca. Pero cuando estás en la arena movediza y quieres construir ahí tu casa, van a venir los mismos problemas y entonces todo va a ser una terrible ruina. Esa es la diferencia, hermanos. Y dice la Biblia, el que piense estar firme, mire que no caiga. Mirar lo que Dios nos dice, aplicar lo que Dios nos dice. Ahora Santiago 1:25. Les digo, vamos a estar buscando en la Biblia, Santiago 1:25. ¿Ya llegaron? Dice así la palabra del Señor. Mas, ayúdenme a leerlo para que se les quite el sueño, hombre. ¿Qué dice? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ¿ven la bendición del Señor aquí? Por mirar su palabra, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Voy a mirar lo que quiere Dios de mi vida. Y cuando yo miro su palabra y la aplico a mi vida, entonces voy a ser bienaventurado, doblemente dichoso, doblemente feliz. La felicidad, hermanos, es porque Cristo mora en el corazón de las personas. Él es el que nos da la felicidad. La felicidad no está en las riquezas, no está en las amistades, no está en... La felicidad está en Cristo Jesús, porque en Él estamos completos. Con Él lo tenemos absolutamente todo, hermanos. Y cuando digo todo, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. De manera que Cristo, morando en el corazón de la persona, con Él tenemos todo. Y con Él estamos contentos y somos felices. ¿Acaso no cantamos aquel himno? Soy feliz en el servicio del Señor. Y andamos todos ahí amargadotes. Entonces digo, ¿qué estamos cantándote, Señor? No, es que si tú supieras los problemas que yo tengo, todos tenemos problemas, hermanos. ¿Sí o no? Dijo el hermano César Delgado estas palabras, a mí me impresionaron mucho. Él lo dijo cuando fue golpeado por el cáncer de páncreas. De veras, hermanos, somos tan bendecidos de parte de Dios que ahorita no nos ha dado una enfermedad como a otros les ha dado. Si tú supieras
cómo sufre una persona cuando tiene el cáncer. Los que fueron a visitar a mi hermano César se dieron cuenta, no estoy mintiendo. Lloraba y decía, me duele aquí. Lloraba este pastor. Y bueno, cuando le hicieron todo lo que ya saben algunos, con cáncer todavía, no dejaba de predicar, no dejaba de enseñar. Pero él me dijo, mira Manolo, hay veces que ya no quiero predicar, que ya no quiero hacer nada, me siento fatal. Pero después él me da las fuerzas para seguir adelante. Y él dijo esto, voy a dejar de estar lamiéndome las heridas y voy a seguir adelante. ¿Te das cuenta? Y hay veces que nosotros con nuestros problemas ya no queremos ni mover un dedo, ya estamos devastados cuando la fortaleza viene del Señor. Y no es malo, hermanos, no es que no pases por una situación de depresión. Sí, hay situaciones muy difíciles, pero nuevamente la palabra de Dios, nuevamente su Espíritu Santo, nuevamente Él es el que Él nos sigue sosteniendo, hermanos. Él nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Entonces, tenemos que confiar en las promesas del Señor. Una persona empezó a desanimarse poco a poco en la vida cristiana. Poco a poco. ¿Quién no se ha desanimado? A ver, ¿te has desanimado tú? Yo muchas veces, Muchas veces me he desanimado. Hermano, pero ¿cómo puede decir usted eso si usted es pastor? Pues te estoy diciendo que me he desanimado muchas veces. Créelo. Y a veces le he dicho al Señor, pon a otro predicador si tú quieres. A veces le he dicho, pon al hermano Oscar otra vez. Se lo he dicho muchas veces. Pero el Señor me dice, hey, yo te llamé. Y me acuerdo cuando en aquellos tiempos yo me rendía al Señor, primero como mi salvador personal, y después apretando Él en cierta forma mi corazón, y me rendí y dije, está bien, yo te voy a servir. ¿Dónde quieres que te sirva? Donde tú me pongas. Yo entendí que Él me llamó a servirle. Y aunque a veces quiero renunciar, Él es el que me vuelve a impulsar otra vez. Y me dice, yo te llamé, nadie más. Entonces, hermanos, esa persona se empezó a desanimar poco a poco y dejó que el desánimo totalmente le embargara. Y ella decía, yo quisiera oír un mensaje que me recuerde mi primer amor en la iglesia, porque quisiera sentir nuevamente eso que sentía cuando me acerqué a Cristo, al Señor. Y como no escuchó ese mensaje, simple y sencillamente volvió hacia atrás, viviendo como antes lo hacía o peor. ¿Cuándo dejó de tener sabor la palabra de Dios para tu vida, hermano? Cuando cerraste tu corazón. Ahí está el problema. Ese es el problema. Cerraste tu corazón a la palabra de Dios y dejaste que los afanes de este siglo te cubrieran poco a poco. Ve la parábola del sembrador. La semilla, la palabra debe caer en buena tierra y da fruto, hermanos. Pero cuando no cae en una buena tierra, cuando tu corazón está orgulloso, cuando tu corazón, ¿tú qué me vas a enseñar? Si yo ya sé todo. Y cosas de esas, hermanos, un corazón orgulloso, jactancioso y soberbio, no es una buena tierra, pero aguas, porque Dios tiene el poder para quebrantar cualquier corazón. Créele a Él, Créele al Señor. No hay corazón tan duro que Él no pueda partir en dos con su santa palabra. Créele a Él, no estamos jugando con el Señor. ¿Conoces el efecto rebote? Cuando una persona pasa por una dieta y esa persona baja, pero no hizo un cambio aquí, vuelve a los mismos hábitos y el efecto rebote es que como un resorte, tú lo estás apachurrando el resorte y cuando sueltas el resorte, ese resorte brinca lo doble. Ese es el efecto rebote hablando del cuerpo, pues, de la dieta. ¿Sí? Ese es el más fuerte todavía.
Hace poquito estuve viendo un video de un joven que conocí, porque hermanos, aunque no lo crean, ya venimos de tiempito atrás, de campamentos, de juveniles. David, ¿te acuerdas? A David lo conocí muy chico y siempre me llamó la atención su forma de pararse al frente y no sé si era líder, pero siempre sobresalía entre los jóvenes de ahí de la iglesia, ¿verdad? Y yo vengo de campamento, de tiempo atrás, y bueno, conocí a muchos. Uno de ellos lo vi desde adolescente, lo vi que se casó y después se metió en un grave problema de obesidad. Inclusive salió en un reality, se llama Kilos Mortales por ahí, se llama Jonás, sí. Increíblemente se afectó su cuerpo. Bueno, en resumen le ayudaron con una operación, pero los estragos que causó el no cambiar aquí su pensamiento en torno a la dieta le afectó terriblemente su salud. 33 años, háganme el favor. 33 años. El doctor le dijo, no vas a llegar ni a los 50, así como vas. Y le dijo, si tú no me bajas 15 kilos en un mes, no te opero. Y es que no puedo dejar de comer, es que, y tú sabes, al mes bajó 5 kilos. Y el doctor le dijo, te pedí 15, en un mes, te pedí 15, no te puedo operar. Te voy a dar una oportunidad nada más, una. Si no, adiós, operación. Al siguiente mes llegó y bajó bastante, llegó a bajar en 2 meses arriba de 30 kilos. Y algo que me llamó la atención del doctor, dijo, mira, esta operación, no, voy sobre el tema, dijo, esta operación no es milagrosa, te puedo operar, pero si tu cambio no lo haces acá, de nada sirve. Hermanos, yo me quedé pensando, bajaste más de 30 kilos, casi 35 kilos en 2 meses, cambiando tu forma de pensar, que fácilmente no necesitarías esa operación. Estamos hablando de 2 meses. Pero bueno, tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y ver cuál es la base principal de nuestra motivación al estar caminando en esta vida cristiana, esta vida como cristianos. Tenemos que ser honestos, hermanos, saber que tenemos un problema, porque por ahí empieza todo. Cuando yo reconozco que tengo un problema, es entonces cuando lo voy a atender. Es como el enfermo. Si tú no reconoces que estás enfermo y no quieres ir al doctor, pues nunca vas a avanzar. Yo tengo que entender que tengo un problema para que eso se pueda corregir. ¿Amén? No amén. Ok, hermanos. Por medio de la palabra de Dios, vamos a ver cuáles son algunos de estos estorbos en la vida cristiana y sobre todo reconocer qué los ocasiona y evitar a toda costa seguirlos alimentando, es decir, a esos estorbos. Y les voy a hablar solo de este estorbo, porque hay muchos, y por el tiempo no nos va a alcanzar. Pero el primer estorbo en la vida cristiana, ¿quién crees tú que sea? A ver, una coca que pague el hermano Efraín. Usted se la ganó. El primer estorbo soy yo. Ese es el primer estorbo, hermanos. Nosotros mismos que decimos ser cristianos y que posiblemente, muy posiblemente, no lo somos. Ay, hermano, espérate, ¿qué estás diciendo? Quiero que entendamos algo, por favor, para que no se vayan con una idea equivocada. ¿Sí? Mucho cuidado de volvernos jueces o intentar hacer la obra del Espíritu Santo. Nosotros no somos jueces, no deberíamos, y no somos el Espíritu Santo. Tú no puedes ver lo que hay en el corazón de cada persona, ¿o sí? ¿Tú sabes qué hay en mi pensamiento? No, ¿verdad? Ni yo. Entonces tengamos cuidado de caer en ese problema, de etiquetarnos y decir, tú tienes a Cristo, tú no lo tienes, tú eres salvo, tú no eres salvo. Cuidado con esas cosas. ¿Sí, hermanos? ¿Se entiende?
tengamos mucho cuidado. No somos quien. Por eso el versículo de 1 Corintios 10:12. Si alguno en primera persona, si Manolo piensa estar firme, Manolo tiene que ver que no caiga. Manolo. ¿Sí se entiende? Porque luego queremos ver a los demás. Que los demás sigan, que los demás hagan. Cuando el problema está aquí, hermanos. El principal problema está aquí, en tu mente y en tu corazón. Ahí está la base. Si la base se puede corregir, bendiciones, hermano. Y por eso no te ofendas. Cuando acabo de mencionar que muchos decimos ser cristianos y que muy posiblemente no sea así. No estoy metiendo en tela de duda tu relación con el Señor, la salvación. No estoy metiendo tela de duda. Quiero invitarte a reflexionar. Hermanos, cuando la palabra de Dios no produce un efecto en tu vida, hay peligros. Si notas que la palabra de Dios te está incomodando el asunto, gracias a Dios, dale gracias al Señor. Si te está redarguyendo el Espíritu Santo, dale gracias al Señor. Si tocó una cuerda sensible en tu vida, en tu corazón, en tu pensamiento, dale gracias a Dios. Pero cuando hay un caparazón, no es cierto, y saliste igual a como entraste, hay un problema ahí, ¿eh? Hay un problema ahí. Amén. Ok. El primer estorbo somos nosotros. Decimos y no somos. Cuidado con esto. ¿Por qué lo menciono, hermanos? Quiero ver que vayan a 2 Tesalonicenses capítulo 3, si son tan amables. 2 Tesalonicenses 3, y vamos a ir apretando un poquito el paso para que no quede tela de duda en lo que estamos mencionando, porque es un tema doctrinal, hermanos. 2 Tesalonicenses capítulo 3. ¿Ya están ahí? Ok, miren, hermanos, pongan atención. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, dice el apóstol, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Versículo 2. Y para que seamos librados ¿de quién? De hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Puede referirse a dos tipos de personas. Noten ustedes, un creyente que no tiene fe. Te pregunto, ¿hay creyentes que no tienen fe? ¿Hay creyentes que no tienen fe? Sí. ¿A cuántos de ustedes no les ha faltado la fe? ¿Creerás si te digo que a mí me ha faltado la fe en ocasiones? Varias veces. Acuérdate cuando el Señor le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Más bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Sí, hermanos. Pero también puede referirse a una persona, y aquí quiero que pongan atención, que no ha nacido de nuevo. Es decir, uno que no aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. Se puede referir a estos dos tipos de personas. Un creyente que no tiene fe y otro que no nació espiritualmente de nuevo. Como dice el salmista en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón. ¿Cómo dice la persona que no tiene? No hay Dios. O sea, es más, tú le puedes decir a una persona, ¿crees en Dios? Te va a decir sí. Pero el profeta Isaías dice, este pueblo de labios me honra porque con su... ¿Cómo dice la porción, hermanos? Este pueblo de labios, o sea, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, de labios podemos decir muchas cosas, pero las acciones son las que tienen mayor peso en la vida de nosotros. Tú puedes decir, yo puedo decir lo que quiera, pero mis acciones son las que verdaderamente tienen relevancia. Yo le puedo decir a mi esposa que la amo, pero si no se lo demuestro, ¿de qué sirvió? ¿Sí? No sirve absolutamente de nada. Si yo le digo, yo te respeto mucho y la trato como si fuera
¿De qué sirve? Hermanos, amémonos de corazón, no de labios solamente, y les invito, y de repente me ven ahí peleando afuera. Bueno, es que usted es el pastor. No, esto va para todos. La Biblia dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable, apacible, y etcétera. Eso aplica para tu vida también, no se te olvide, porque todos estamos en un mismo barco. Varones, tú eres pastor de una familia, no se te olvide. Tú vas a dar cuenta por tu familia, no se te olvide. Esa es tu pequeña iglesia, no se te olvide. La Biblia lo enseña. Entonces, hermanos, ahí la escritura del necio dice, no hay Dios. En 2 Corintios 11:26, dice ahí la palabra de Dios, 2 Corintios 11:26. El apóstol Pablo estaba hablando de todo lo que padeció por causa del evangelio. Versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Lean el 26. ¿Te das cuenta? Peligros entre falsos hermanos. Quiere decir que en las iglesias muy probablemente estén personas que ni siquiera han nacido de nuevo. No conocen a Cristo. Sí van a la iglesia, sí cantan, sí ofrendan, sí diezman, pero nunca han nacido de nuevo. Es decir, no se han arrepentido, no han creído, no han confesado, no han aceptado a Cristo como su Salvador personal. ¿Puede haber personas así? La Biblia lo dice. No los voy a juzgar, no me toca. Pero la Biblia nos advierte, nos dice, para que el que piense estar firme, mire que no caiga. Si tú eres una de esas personas que estás jugando a la iglesita, aguas, no es por ahí. Tiene que haber un arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Es creer el Evangelio, creer que Cristo murió por tus pecados, creer que Él te ha dado, si tú lo recibes, te da vida eterna. Hermanos, cuidado con esto. Y si los hay, lo acabamos de leer. Otro ejemplo, ándale. Ahí en 1 Corintios 15:11. 5:11, por favor. Dele para atrás. 1 Corintios 5:11. ¿Ya están ahí? Te lo voy a resumir rápido el contexto. En la iglesia de Corinto había muchos problemas, como en todas las iglesias. Pero aquí particularmente había un problema muy fuerte, ¿verdad? Dice en el encabezado un caso de inmoralidad. ¿Sí lo ven ahí, hermanos? 1 Corintios 5:11. Dice el apóstol Pablo, os he escrito carta, versículo 9, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose, ¿cómo? Hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Es más, con el tal, ni aun comáis, dice la palabra de Dios, que debemos de tener cuidado con aquellos que se dicen hermanos y no lo son. Porque por sus frutos los vas a conocer, dice el Señor. Te vas a dar cuenta que no hay un cambio en su vida, que se ha pasado la vida entera en una iglesia y sus actitudes y sus acciones son exactamente las mismas o peores. ¿Es fuerte la palabra de Dios, hermanos? Es fuerte. Y a mí me confronta y digo, aguas, ¿qué está pasando?
En aquel día, Mateo 7:21, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, y predicamos en tu nombre, y el Señor les va a decir, hey, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. No lo hiciste en mi nombre, lo hiciste para tu gloria. Nunca naciste de nuevo. Y por eso, hermanos, el principal estorbo somos nosotros. Cerrando más, la Biblia menciona dos clases de apóstatas. Un apóstata es aquel que se aparta, que ha negado la fe, que se aleja. Y en la Biblia hay dos clases de apóstatas. En primer lugar, los que se apartan del cristianismo porque nunca fueron salvos. Es decir, personas que han estado entre nosotros, vinieron a la iglesia, cantaron, sirvieron, etcétera, pero jamás tuvieron el nuevo nacimiento. ¿Puede haber casos? Sí, hay casos, hermanos. Insisto, no somos jueces, estamos compartiendo principios bíblicos. Y para muestra un botón, en la Biblia hay ejemplos de aquellas personas, por ejemplo, los que se apartan del cristianismo, pero nunca fueron salvos. Jamás tuvieron un nuevo nacimiento. Vean Juan 17:12, por favor. Juan 17, quiero que quede muy claro esto, hermanos. Juan 17:12. ¿Están ahí? Jesús orando por sus discípulos y llega a un punto donde dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos, ¿qué cosa? Se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Judas convivió por más de 3 años y medio con el Señor. Estuvo con él. Lo vio conducirse, lo vio hacer los milagros. Judas estuvo de la mano con el Señor, pero él nunca fue sincero, ni creyó que Jesús era el Mesías y acabó traicionándolo. ¿Sí o no? Y después compró un campo que se llama Aceldama, se ahorcó, se reventó y todas sus entrañas quedaron regadas ahí de pura conciencia. Pero él nunca experimentó el nuevo nacimiento. Judas, el hijo de perdición. Hermanos, ahí tenemos un claro ejemplo de que no todos los que digan Señor, Señor. En muchas iglesias hay quienes siguen asistiendo como religiosos solamente. Y la religión, hermanos, tengamos mucho cuidado. A veces hay aspectos que hay que considerar. A muchos se les ve viviendo como eran antes, es decir, retroceden, ya no quieren nada con el Señor, porque muy probablemente hubo algo ahí. Miren 2 de Pedro 2:20, vamos, 2 de Pedro 2:20. Esto no te debe de decir, bueno, hermano, entonces ¿qué hago? Pues sigue adelante, no los juzgues, ora por ellos, pídele al Señor por ellos, nada más. No te estoy diciendo ponte los guantes y dile, no te toca, mi hermano. Corrijámonos primeramente nosotros. Dice 2 de Pedro 2:20. ¿Sí están ahí? Dice la Biblia. A ver, hermanos, disculpen, a lo mejor estoy mal ahí. Es Primera de Pedro, hermanos. Si no me equivoco. Pues qué gloria es esta. Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Versículo 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, el punto aquí es que hay personas que se han alejado, ¿sí?, de las cosas del Señor porque según su naturaleza no nacieron de nuevo. Miren ahí el 20, 2 de Pedro 2:20, ¿sí? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ¿qué dice? Enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. 2 de Pedro 2:20.
Lean el 21, hermanos. Son palabras fuertes. ¿Qué dice? Son palabras fuertes, hermanos. Dice Pedro, de estas personas que no fueron salvas. ¿Por qué? Por el proverbio que él está citando, por esa comprobación dice, el perro vuelve a su vómito, la puerca vuelve a revolcarse en el cielo. Esa es su naturaleza. Estos dos animalitos tienen estas características. Y si usted puede tener un puerquito y ese puerquito lo baña, lo cuida, le hace de lo mejor, pero cuando vea un montón de lodo por ahí y lo suelta, ese puerquito, ¿qué va a hacer? Sencillamente va y se va a revolcar ahí porque esa es su naturaleza. El perrito que yo tengo es fecha de que cuando vomita tengo que andar cuidando porque se come otra vez su vómito. Yo digo, qué asco. Bueno, es que esa es su naturaleza. Su naturaleza nunca fue cambiada. Hay personas que nunca se arrepintieron y por eso el estorbo principal en las iglesias somos nosotros mismos. Además de que en las iglesias ya no se predica acerca del arrepentimiento, ni se predica acerca del pecado, solo se busca un entretenimiento. Y hay personas que no van a dar evidencias, hermanos, porque esa es su naturaleza. Van a seguir igual hasta que Cristo no cambie sus vidas. Cuando lo reconozcan como su Salvador, cuando se arrepientan de sus pecados, cuando le inviten a que entre en su corazón, es la única manera de que la persona puede nacer de nuevo. Recuerden, Nicodemo, ¿te es necesario nacer de nuevo? Si una persona no nace, no es perdonada, no es limpiada por la sangre de Cristo, se va a pasar la vida. Se va a pasar la vida, créelo. Y no va a cambiar. Va a ser peor. Porque su naturaleza no ha sido cambiada. Hermanos, demos gracias al Señor de que cuando una persona se acerca y reconoce su condición pecaminosa, reconoce que solamente Cristo puede perdonarle, y esa persona se rinde a los pies del Señor y se arrepiente y le dice, entra en mi corazón, hermanos, Cristo entra en su corazón y le hace una nueva criatura, lo adopta como su hijo, y como su hijo le da grandes promesas de no dejarlo, de no desampararlo, de cuidarlo y a veces de disciplinarlo. Hermanos, pero hay quienes nunca cambiaron su naturaleza y es por demás. Ora por ellos, que Dios en su misericordia los pueda tocar. Nada más, no los juzgues, pero ten cuidado tú mismo de cómo y en dónde estás parado en la vida cristiana. No sea que tú o yo mismo estemos estorbando en esta vida cristiana. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias porque nos ayudas en nuestras afrentas. Te damos muchas gracias porque no nos pagas de acuerdo a nuestras iniquidades y nos da la oportunidad de buscar a verte a ti, Señor, a través de tu palabra y darnos cuenta de que hay tantas cosas, Señor, que hacemos y que delante de ti no están bien. Te ruego que perdones nuestros pecados. Te ruego que nos ayudes a seguir firmes. Ayúdanos y danos esa sabiduría que viene de lo alto, Padre. Hay muchas cosas que nos falta de entender. Bendice a tu iglesia, a cada hermano y a cada hermana que pusieron atención. Ayúdales. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tocar el timbre, hermanos. Vamos a darle el texto a nuestro hermano Ávila para que nos dirija el texto de memoria, hermanos. Recuerden, de Santiago 1, 2.